Hola, ¿cómo están todos? Buen día y bienvenidos a la primera clase de fotografía de Bo Concept en alianza con Yellow Corner. Mi nombre es Jesús Peña, soy gerente de Yellow Corner Colombia y además soy fotógrafo profesional desde hace aproximadamente unos 7 años. Lo que vamos a hacer hoy es abarcar los conceptos básicos y necesarios para tomar fotografías de manera correcta. Te voy a ir explicando paso a paso cuáles son los componentes que tienen las cámaras para que tú puedas tomar las fotografías como realmente quieres. Si quieres bajar la iluminación, subir la iluminación, cómo funciona para que esa fotografía te quede realmente bien y todos los conceptos también llevados al celular para que puedas tomar las fotografías como quieras desde tu celular, ya que no todo el mundo tiene una cámara profesional. Entonces vamos a arrancar por lo más sencillo. Voy a tratar de dividir esta clase como que en 3 pasos. El primer paso es hablar de dónde vienen todos los aspectos de la fotografía como lo conocemos actualmente, y se radica a las primeras cámaras, las cámaras más rudimentarias, y todos esos conceptos son los que todavía actualmente utilizamos para nombrar ciertos componentes o ciertas facetas de la cámara. Entonces, arrancamos en el año 1787. Louis Daguerre crea la primera protocámara, por decirlo de cierta manera, que es el daguerrotipo. Era una cámara de madera que era una especie de cuadrado donde se colocaba en su interior un material fotosensible, un celuloide fotosensible, y esa caja tenía un hueco por donde dejaban penetrar la luz para que ese material fotosensible reaccione. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar un poquito de qué es la película fotográfica que utilizamos. La película fotográfica es un material fotosensible, como ya lo habíamos hablado anteriormente, creado por celuloide, en el cual la luz, al tocar ese material fotosensible que está impregnado de una capa de aruros de plata, que imagínense que son pequeños círculos, vamos a llamarlo de tinta, que no es exactamente así, pero vamos a llamarlo que son círculos de tinta que al chocar la luz con ese pequeño círculo de tinta deja una mancha. Por ende, luz que toca ese material fotosensible deja una mancha de color negro. Por ende, ¿por qué lo llamamos negativo? Porque lo que tocó la luz es de color negro, lo que no tiene luz es de color blanco. Lo que nosotros estamos haciendo con la fotografía es básicamente pintar con la luz. Sombras y luces son los que componen en una escala de degradé una imagen. Básicamente eso. Ok. Lo que nosotros llamamos, que ustedes en algunas cámaras lo van a encontrar como ISO, es la cantidad de granos de aruros de plata que hay en esa película. ¿Cuál es el tema? Entre más cantidad de aruros de plata hay, el ISO es de menor número. Entonces estaríamos hablando de un ISO 50, un ISO 100, cosas que las van a encontrar en diferentes cámaras. Y eso significa que hay muchos puntitos de aruros de plata. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchos puntitos de aruros de plata? Necesitamos muchísima más luz para que todos esos se activen y tengamos una fotografía bien iluminada y que se vea todo. Cuando el aruro de plata es más grande, necesitamos menos luz, pero al aruro de plata ser más grande, cuando tenemos poca luz en el ambiente, quedan esos aruros sin activarse, porque no hay luz que los active. Por ende, ahí es cuando queda grano en la película. Cuando ustedes toman una fotografía en la ciudad y está muy oscuro, y entonces toman la fotografía y tratan de iluminarla y empiezan a ver puntitos negros, eso es la representación digital de esos aruros de plata que no se pudieron activar. Entonces, ¿cómo funcionan las cámaras profesionales que normalmente nosotros conseguimos, que son las DSLR? Las DSLR son las cámaras que tienen espejo. ¿Por qué tienen espejo? Porque la imagen o la luz, en este caso, entra por el lente,
después de ese lente hay un espejo que proyecta la imagen a un pentavidrio o prisma, que lo que hace es que reproducir esa imagen que entra por el espejo y podemos verlo por el visor. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa cámara funcione? Es levantar, cuando le damos clic a la cámara en el disparador, lo que hacemos es levantar ese espejo para que la luz se traspase tanto el lente como el obturador, para que esa luz llegue a la película, o en este caso, como estamos manejando cámaras digitales, lleguen al sensor. Entonces, ¿cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la fotografía? Es primero el objetivo o lente, que es por ahí donde entra la luz. Después tenemos el espejo móvil. Justo detrás del espejo móvil tenemos el obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador es lo que regula la cantidad de tiempo que la película, o en este caso el sensor, tiene exposición a esa luz. Entonces, lo que hace esa cortina que se levanta es regular la cantidad de luz que va a entrar a nuestro sensor o película. Después tenemos los tipos de cámaras, que son los mirrorless. Los mirrorless son aquellas que ya no tienen espejo, que en pocas palabras pasa directamente desde el lente, la luz penetra el lente y llega directamente al sensor sin pasar por ningún tipo de espejo o obturador. ¿Cuál es la cuestión? El sensor prácticamente lo que está grabando esas imágenes en todo momento. Al disparar, lo que el sensor captura es lo que al momento de hacer clic recorta ese pedazo de película, por decirlo de cierta manera. El sensor en todo momento está recibiendo información y lo que nosotros le decimos es en qué momento cortar. ¿Cuáles son las cámaras mirrorless que utilizamos todo el tiempo y a diario? Las del celular. Las cámaras del celular son cámaras mirrorless, ya que tienen el lente y pasan directamente a un sensor y después a un procesador de imagen. No tenemos aquí ningún tipo de espejo, ningún tipo de obturador que nos regula la cantidad de luz, sino que esto nosotros lo hacemos todo de manera digital. Entonces, ya sabemos los tipos de cámaras que tenemos. Tenemos las DSLR, que son las cámaras profesionales, entre comillas, más comunes, y las cámaras mirrorless. Ya las mirrorless están poco a poco haciéndose espacio, por decirlo de alguna manera, en el mercado. Ya son las cámaras que de manera más común se consiguen, y ya las DSLR poco a poco están quedándose a un costado y estamos migrando a algo netamente digital. Después de esto vamos a tener en claro cuáles son los componentes de la cámara. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, tenemos el objetivo, el disparador, etcétera, etcétera, pero ahora lo vamos a hablar de manera un poquito más técnica. Tenemos el objetivo, que es el lente por donde va a atravesar la luz. Dentro del lente, por lo general, tenemos lo que es el diafragma. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es una cortina que regula la cantidad de luz que va a ingresar en este caso, el sensor. Dependiendo de la apertura, hay ciertos números que lo vamos a ver más adelante, que van a regular también cómo se va a ver esa fotografía. O sea, dependiendo de si el diafragma está abierto o cerrado, va a regular cómo va a salir esa fotografía al final. ¿Ok? Después tenemos el obturador, que en las cámaras antiguas o en las DSLR es la cantidad de tiempo que va a estar expuesto a nuestro material fotosensible, o en este caso el sensor. Y todas estas cosas van regulando cómo se ve la fotografía. Si tenemos el diafragma abierto, cerrado, o una mayor cantidad o menor cantidad de tiempo que el obturador está cerrado, todo eso va a afectar la fotografía final. Por último, tenemos lo que es el procesador de imagen, en el caso de las cámaras digitales, que es lo que va a hacer como la especie de revelado de esa fotografía. Y por último, el disparador, que es el clic que la tenemos en la pantalla o en la cámara normalmente.
Ahora vamos a hablar de algo muy importante que son los tipos de lentes que tenemos en estas cámaras. Por lo general, los lentes de los celulares vienen con dos tipos de lentes. Siempre tenemos un gran angular y siempre tenemos un teleobjetivo, que ya los vamos a explicar. Las cámaras profesionales son, prácticamente todas, son de lentes intercambiables. Podemos intercambiar el tipo de lentes que queremos para lograr un efecto en particular. El primer tipo de lente que vamos a hablar es el lente ojo de pez. El lente ojo de pez lo que provoca es, al tener prácticamente una circunferencia, un óvalo como lente, podemos abarcar muchísimo más el rango visual que nosotros por lo general tenemos en los ojos. Entonces, todos los lentes, algo muy importante es que todos los lentes tienen una numeración. La numeración está en milímetros y va desde, por lo menos en los ojos de pez, que son los de medida más pequeña, que estamos hablando de un 8 milímetros a aproximadamente un 10 milímetros, y que va a ir aumentando. Dependiendo del número, nosotros podemos ya darnos cuenta qué tipo de lente es. Entonces estamos hablando que de 8 a 10 milímetros aproximadamente hasta 15, estamos hablando de un ojo de pez que podemos abarcar muchísimo más espacio de lo normal en el rango visual. Un ejemplo de una fotografía con ojo de pez, tenemos este de Sergi, que ¿por qué es un ojo de pez? Si se dan cuenta, podemos abarcar muchísimo espacio y en la parte de arriba podemos ver una especie de aberración, por decirlo de cierta manera, que te da la circunferencia del lente como tal. Después tenemos los lentes gran angular. Los gran angular son los que reproducen de cierta manera cómo ve el ojo humano. Los teléfonos celulares, por lo general, todos tienen un gran angular. Ese es el tipo de lente que se utiliza de manera normal. Cuando el teléfono celular tiene un solo tipo de lente, el zoom que se le hace es un zoom digital. En este caso, por lo menos yo tengo un iPhone X, tiene dos lentes, el zoom se hace de manera óptica hasta cierto punto. Tengo un lente gran angular y un lente teleobjetivo que lo que hace es acercar un poquito más el objeto, hacerle como una especie de zoom, solamente que en cierto punto puede ser de manera óptica, pero después viene a ser de una manera digital. Los lentes gran angulares son espectaculares para tener un panorama claro y amplio de una fotografía. Son utilizados por lo general cuando vamos a hacer fotografías de paisajes, cuando vamos a hacer fotografías en la playa o en el bosque, que necesitamos tener un espacio amplio para poder ver, utilizamos los lentes gran angulares. Por lo menos un ejemplo, esta fotografía de Adam Burton del Valley of the Ten Peaks, podemos tener un paisaje totalmente amplio del lugar que estamos fotografiando. Entonces esta fotografía seguramente fue tomada con un gran angular, ya que podemos abarcar un buen pedazo de este lugar que estamos tomando la fotografía. Después de esto, vamos a hablar un poquito de los lentes llamados lentes prime o de óptica fija. Los lentes, cuando tenemos una cámara fotográfica, si nos damos cuenta, podemos acercar o alejar el objeto, ya que ese lente es de focal variable. O sea, podemos ir desde un gran angular e irle haciendo zoom hasta llegar a un teleobjetivo. O sea, el llegar a cortar, por decirlo de cierta manera, desde lo más amplio hasta lo más corto. Los lentes prime tienen un solo objetivo. O sea, es una lente totalmente fija, no podemos alejar y acercarnos, sino que tenemos un solo tipo de lente. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de lentes? Por lo general, la apertura del diafragma, que estábamos hablando que es la cortina que regula la cantidad de luz que ingresa, nos da una apertura mucho más amplia. ¿Por qué? Porque al no tener que alejar y acortar ese movimiento, al acortar
nos puede mostrar el diafragma. Entonces, para evitar mostrar el diafragma, lo que hacen es recortarlo un poco y también recortan la cantidad de luz que ingresa. Entonces, como ya no tenemos ese problema de alejar y acortar, podemos tener un diafragma mucho más amplio que permite el ingreso de mayor cantidad de luz. Esas son las ventajas que tienen. Estos lentes, los lentes Prime, por lo general son más caros que los lentes Zoom, ya que la óptica fija viene con materiales y sobre todo el lente y el vidrio que se utiliza mucho más sofisticados, mucho más caros, que hacen que la calidad de la imagen sea un poco mejor. Por lo menos una fotografía tomada por un lente Prime seguramente puede ser esta, en la cual los detalles, la saturación y sobre todo el brillo de la fotografía es prácticamente palpable. Después tenemos los que llamamos lentes zoom, que es los lentes que utilizamos por lo general cuando tenemos nuestras primeras cámaras, o son los lentes que vienen con los kits normales, que son de lente de focal variable. Podemos ir desde un 24 milímetros, que vendría a ser un gran angular, hasta un 70 milímetros, que podría ser un teleobjetivo. O sea, podemos variar la distancia focal. Si vamos a ir a un lugar donde no podemos cambiar los lentes, siempre es recomendable tener un lente que vaya desde los 15 milímetros, de los 20 milímetros hasta los 70 milímetros, y tener otro lente de los 70 a los 120, y ya si vamos a hacer fotografías de animales que necesitamos abarcar mucho más, poder tener un lente que vaya de los 200 milímetros en adelante. Estos lentes, dependiendo pueden ser desde muy baratos y tener componentes por lo general de plástico, hasta hay lentes de distancia focal variable bastante buenos, que dan una sensación, sobre todo en la fotografía, de muy buena calidad. Después tenemos los teleobjetivos, que son los lentes que utilizamos cuando queremos llegar a un lugar muy lejano. Estos lentes se utilizan por lo general en dos tipos de fotografía. Uno, en la fotografía de animales, porque obviamente no podemos estar prácticamente al lado de un león o de un tigre para poderle tomar una fotografía sin que se mueva, sino que necesitamos estar muy alejados, pero poder tener ese rango focal para poder tomar una fotografía prácticamente de close-up. Y en el otro formato en los que se utilizan este tipo de lentes son en la fotografía deportiva. Cuando tú vas y estás tomando unas fotografías en una cancha de fútbol, no puedes estar dentro de la cancha y necesitas, dentro de tu misma posición, poder tomar una fotografía, si estás detrás de un arco, en una fotografía muy cerca, o una fotografía bastante lejos del otro lado de la cancha. Entonces este tipo de lentes, si se han dado cuenta, los periodistas deportivos tienen unos lentes grandísimos, son para poder abarcar un gran espacio de terreno con un solo lente. Entonces, tenemos fotografía de animales, por lo menos en esta tomada en Tanzania en el año 2015. Seguramente el fotógrafo estaba a varios metros de esta manada de leones, pero necesitaba hacerle un close-up a la fotografía como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una distancia focal bastante larga para poder captar esa imagen bastante recortada, prácticamente un primer plano de este león. Y por otro lado tenemos la fotografía de deportes, en este caso en la final del Roland Garros de 1983, donde seguramente el fotógrafo estaba bastante alejado de la cancha, pero necesita recortar ese espacio para poder tener una muy buena fotografía. Por último, que es el último tipo de lentes, vamos a hablar de los lentes macro. Los lentes macro son los lentes utilizados para poder tener una buena imagen de un objeto muy pequeño. En algunos casos se llama macrofotografía, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Es podernos acercar
y que el foco sea lo suficientemente nítido para podernos acercar lo suficiente a un objeto muy pequeño y tomarle una buena fotografía. Si ustedes agarran su celular, para hacerlo de manera más sencilla, y tienen una imagen muy pequeña, o un objeto muy pequeño que le quieren tomar una fotografía, se van a dar cuenta que al acercarse al objeto, ya llega un momento que no les va a hacer un foco de manera correcta. O sea, se va a ver de todas maneras un poquito desenfocado. Entonces lo que hacen este tipo de lentes es podernos acercar a estos objetos pequeños y poder tomar una fotografía totalmente nítida. Por lo menos un ejemplo, aquí fotografía ya de food styling de Gilda Spare. Si se dan cuenta, un ajo es un objeto supremamente pequeño, entonces para poderse acercar y tener toda esa cantidad de detalles necesitamos un lente macro que nos dé esa definición exacta para este tipo de fotografías. Como hablábamos anteriormente, el diafragma, vamos a recapitular un poco. Diafragma, cortina que regula la cantidad de luz que va a ingresar a nuestra cámara. Cosa muy importante. Dependiendo de la apertura de ese diafragma, tienen un número que se refleja con la letra F. Si se dan cuenta, en las cámaras profesionales, o incluso les recomiendo bajarse la aplicación ProCam, que hace la simulación de una cámara profesional y te permite en el celular poder hacer las diferentes variaciones, ya sea de ISO, diafragma, obturación, etcétera, etcétera. Entonces pueden tener todo eso en su celular, no necesitan una cámara profesional para eso. Entonces el diafragma, a menor sea el número, significa que está más abierto el diafragma. Entonces tenemos diafragma, eso varía dependiendo de la cámara, con un número 1.4, que es el diafragma totalmente abierto y que deja entrar toda la luz que se pueda, y a medida que lo vamos reduciendo vamos teniendo un número de diafragma mucho más pequeño. El diafragma lo que va a afectar en la fotografía es del campo focal o del área de enfoque que tenemos en la misma. Entonces, entre más abierto sea el diafragma, el campo de enfoque va a ser mucho menor. ¿Eso qué quiere decir? Podemos estar enfocados nosotros acá con un diafragma muy abierto, el rostro en este caso muy iluminado, pero atrás va a estar totalmente fuera de foco y cualquier objeto que pongamos adelante también va a estar fuera de foco. Si lo tenemos a medida que vayamos cerrando el diafragma, vamos ampliando nuestro rango de enfoque en la fotografía como tal. Por lo menos si tenemos un diafragma en f22, o sea, bastante cerrado, lo que vamos a poder es ampliar casi al máximo el rango de enfoque y vamos a tener enfocado tanto los objetos que están más cercanos a la cámara como los objetos que están muy muy atrás. Entonces, por lo menos tenemos en esta fotografía de Libret, tenemos en foco las gotas de lluvia que seguramente están en una ventana, y totalmente fuera de foco las personas que están atrás con los paraguas. ¿Eso qué quiere decir? El diafragma en esta fotografía está totalmente abierto y la distancia focal es muy, muy, muy pequeña. Tenemos solamente en foco eso que está en primer plano de la fotografía, y todo lo que está hacia atrás o incluso que llegue a estar hacia adelante va a estar totalmente fuera de foco. Y después tenemos esta fotografía de Nicholas Beats, donde seguramente el diafragma estaba muy cerrado, necesitamos obviamente muchísima luz, pero el diafragma muy cerrado y todo lo tenemos en foco. Tenemos en foco las modelos, tenemos en foco la comida, tenemos en foco el árbol que está a media distancia, e incluso tenemos en foco los árboles que están totalmente al fondo. Para lograr captar esa fotografía totalmente en foco necesitamos un diafragma cerrado para que esa distancia focal sea lo más amplia posible. ¿Cuál es el tema de cerrar o abrir el diafragma? De que necesitamos compensarlo de alguna manera con la luz que ingresa.
¿Cuál es la manera, una de las maneras de compensar la luz? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del obturador, que es el que regula la cantidad de tiempo que ingresa la luz al sensor? Entonces, entre más abierto el diafragma, podemos tomar una fotografía mucho más rápida, ya que necesitamos menos luz porque toda la luz nos lo está proporcionando la apertura como tal. A medida que vayamos cerrando el diafragma, necesitamos compensar esa luz que no está entrando por el diafragma, necesitamos compensarla con dejar la apertura del obturador el mayor tiempo posible para poder captar esa cantidad de luz. Entonces aquí vamos a hablar de algo que se llama el triángulo de la exposición, que son los tres factores que tenemos que tener en cuenta para poder tener una fotografía correctamente iluminada o con los contrastes que nosotros deseamos. Entonces, en primer lugar está la velocidad. ¿Cuál es el que regula la velocidad? El obturador. El obturador va a indicar cuánta luz va a ingresar. Entre más rápido sea, menos luz ingresa. Entre más lento sea la obturación, más luz ingresa. Por otro lado, tenemos la apertura. ¿Cuál es el que regula la apertura? El diafragma. El diafragma nos va a regular cuánta luz va a entrar por ese lente. Y por último, el ISO, que hablábamos al principio de esta conversación. El ISO lo que nos va a ayudar es a la sensibilidad de ese sensor con respecto a la luz. Entre más pequeño o entre más bajo sea el número ISO, más luz necesitamos porque obviamente tenemos más aruros de plata chiquiticos que necesitamos llenar con luz. Entonces, entre más alto, menos luz necesitamos y podemos compensar. Entonces, tenemos aquí un ejemplo claro de cómo sería el tema del ISO. Entre más pequeño sea el número del ISO, tenemos una fotografía más oscura porque es muy poca luz la que está ingresando a la cámara. A medida que vayamos subiendo el ISO, cada paso del ISO, o sea, vamos arrancando con ISO 100, ISO 200, ISO 400, vemos que se va aclarando la fotografía. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos subiendo el ISO? La saturación de colores, ¿eso qué quiere decir? Que los colores sean más vivos, más brillantes, lo vamos a ir perdiendo porque de manera poco orgánica, por decirlo de cierta manera, vamos perdiendo definición de colores en la fotografía. Entonces, si queremos una fotografía plagada o de colores totalmente vivos, necesitamos un ISO más bajo. Pero ¿qué es lo que necesita el ISO más bajo? Necesita más luz, más información. A medida que vayamos subiendo el ISO, vamos a perder información y la información se traduce en color. A medida que vamos aumentando el ISO, vamos perdiendo esa saturación de colores o esos colores vivos en la fotografía. Entonces, por último, tenemos este esquema muy sencillo que lo pueden buscar en internet, donde nos da los parámetros más claros de qué es lo que pasa cuando vamos reduciendo o aumentando algo de estos tres factores de velocidad, ISO y apertura. Entonces, vamos por la primera franja, que es la franja de apertura. En un diafragma sumamente cerrado tenemos una definición total de la fotografía, o sea, vamos a poder ver desde la persona que está en primer plano hasta el paisaje que tenemos de fondo. A medida que vayamos abriendo el diafragma, vamos perdiendo el foco de lo que está de fondo. Entonces, si queremos una fotografía, que la vemos mucho, que tienen esas luces en desenfoque atrás y que se llama bokeh o bokeh, dependiendo, todas esas necesitamos una apertura sumamente amplia para que nuestro rostro esté en primer plano y después el fondo se vea totalmente desenfocado. Si nos metemos en la cámara web, en la cámara del celular y le vamos a la parte que dice retrato, lo que hace la cámara de manera digital es como si ampliáramos el diafragma, lo abriéramos y la parte del fondo se vea totalmente desenfocado. Solamente que eso lo hace de manera digital la cámara. Después tenemos en el segundo renglón
la parte de la velocidad, o sea, qué tanta apertura vamos a tener del diafragma, digo, del obturador. Entonces, entre más rápido sea el obturador, por lo menos los objetos en movimiento los vamos a poder capturar y congelarlos al segundo. Por lo menos si nos vamos a una pista de autos y queremos tomarle fotografías a los autos que están pasando, necesitamos que la obturación sea muy rápida, porque como nosotros estamos pintando con la luz, cualquier luz que durante ese tiempo se mueva, lo que va a dejar es una franja o una pintura de luz a lo largo de la fotografía. Entonces, si queremos que el objeto se permanezca quieto, un objeto que esté en movimiento, o por lo menos los niños jugando o alguien corriendo, necesitamos una velocidad sumamente rápida para poder tomar la fotografía. Pero ¿con qué compensamos eso? Necesitamos un diafragma totalmente abierto para compensar la poca cantidad de luz que ingresa por el obturador. Necesitamos compensarlo con la luz que vaya ingresando por el lente. Entonces, a medida que vayamos bajando la velocidad del obturador, vamos perdiendo en los objetos en movimiento prácticamente un poquito de definición. O sea, se van a ver corridos porque la luz que generan o la sombra que generan van a ir haciendo una especie de desbalance o haciendo una especie de barrido por nuestro sensor. Y por último tenemos el ISO. El ISO, por lo menos los ISO ya 50 ya son de cámaras digitales y ese ISO ya es de manera digital. Los ISO que encontramos por lo menos en las cámaras profesionales por lo general arrancan en 100. Hay algunos que tienen 50, pero por lo general arrancan en 100. Y a medida que vayamos subiendo el ISO, si no tenemos una gran cantidad de luz, vamos a poder tener fotografías en lugares oscuros, visibles, pero vamos a tener estos puntos de estos arulos de plata que no fueron activados por la luz. Entonces, ejemplos concisos de cada uno, por lo menos nos podemos ir a la fotografía, esta fotografía que está tomada en el New York Times en Nueva York. Podemos ver cómo una fotografía con una exposición alta, cuando llamamos exposición alta, cuando el obturador está mucho tiempo abierto. Mucho tiempo significa 1 segundo abierto, 2 segundos abiertos o más. Y aquí vemos cómo el auto, seguramente un autobús que pasó por al frente de la fotografía, va dejando una estela de la imagen a lo largo del sensor. ¿Por qué? Porque el obturador sigue abierto y esa luz que emite el automóvil va pasando a lo largo de todo el sensor. Entonces las cosas que están quietas, como el logo del New York Times, atrás el logo del hotel o la luz de la calle, quedan perfectamente nítidas, o sea, perfecto, están fijas, estáticas, pero todo lo que se mueve en la fotografía va a dejar una estela de luz. Y por otro lado, una fotografía que estamos hablando de campos de campos de enfoque, por lo menos nos podemos ir a esta fotografía de Monday, en la cual vemos a la chica en perfecto foco y ya lo que está detrás de ella ya no la vemos en foco. Y también podemos hablar incluso de la fotografía que ya habíamos hablado anteriormente, Valley of the Ten Peaks, que seguramente tiene el diafragma cerrado para poder tener esa profundidad de campo lo suficientemente amplia para que todo se vea en foco, desde los pinos que están al frente como las montañas que están detrás. Bien, vamos ahora con... Ya sabemos todos los componentes básicos de la cámara que hay que tener en cuenta. Ya sabemos si queremos una fotografía con destellos de luces o queremos fotografías con desenfoque o con enfoque. Ya sabemos qué parámetros tenemos que alterar para poderlos realizar. Entonces vamos a hablar un poquito de los formatos en la parte digital como tal.
Entonces, cuando nosotros vamos a guardar una fotografía en cualquier dispositivo, sobre todo cuando estamos en la computadora, pónganse que vamos a editar una fotografía en Photoshop o en cualquier otro programa y nos pide cómo vamos a guardar esa fotografía. Cada fotografía tiene unos parámetros. El primer parámetro podríamos hablar de la fotografía GIF. La fotografía GIF son fotografías que reduce prácticamente al máximo la cantidad de colores para hacer una fotografía sumamente liviana. Estamos hablando de que tiene una paleta de colores de aproximadamente 256 colores que están en 8 bits y se usan sobre todo cuando queremos mandar un meme o algo por el estilo, que la fotografía no se ve muy bien, pero está como que en movimiento y recorta como si fueran varias fotografías recortadas para generar un movimiento, pero pierde muchísima calidad. Es justamente por eso, porque la paleta de color son de apenas 256 colores, que es muy muy bajo. No se recomienda guardar fotografías en formato GIF, bajo ningún concepto, al menos que vayas a mandar un meme. Lo siguiente es fotografía de PNG. El PNG sube un 10% la cantidad de colores y sobre todo la calidad de la imagen con respecto a el GIF. El PNG es muy bueno sobre todo cuando vamos a trabajar cosas digitales en temas de edición, por lo menos cuando queremos agregar algo sin fondo, por ejemplo. Gotas de lluvia o algo así, son en formatos PNG, son formatos que no tienen fondo, son formatos livianos y se utilizan sobre todo para temas de edición. Si queremos una fotografía liviana, sin mucha definición, pero medianamente óptima, podríamos guardarlo en PNG. Después vamos con el formato clásico que todo el mundo conoce, que es JPG. El JPG obviamente amplía mucho más el rango de la paleta de color. Estamos hablando de que es una paleta de color de 16 millones de colores. Es una paleta de color bastante óptima, pero sigue siendo te restringe bastante a la hora de editar la fotografía. Si nosotros vamos a utilizar cámaras digitales y necesitamos imprimir una fotografía en gran formato o que salga en muy buena calidad, deberíamos evitar un poco el JPG y manejarnos en formato RAW o formato TIFF, pero por lo general el formato TIFF es para temas de edición. El JPG es muy bueno cuando ya editaste esa fotografía en gran formato y quieres tenerla para poderla descargar y poderla mandar a tus amigos o subirla a la página web. Para eso se utiliza el formato JPG. El siguiente formato que vamos a hablar es el formato RAW. El formato RAW es genial y preciso cuando queremos grabar directamente desde la cámara como tal a el disco duro o la tarjeta de memoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos va a ayudar a expandir nuestra paleta de colores aproximadamente en unos 40 millones de colores en la paleta como tal. Es el formato donde tiene más información la fotografía. O sea, cuando tomamos una fotografía en formato RAW, acaparamos la mayor cantidad de información en una sola imagen. Entonces a la hora de editar como tal, nos va a ayudar muchísimo, ya que si la fotografía sale muy oscura, tenemos información para poderla aclarar un poco más, o si la fotografía sale muy clara, podemos hacerle un contraste y todavía tener algo de definición. Por ejemplo, aquí el cielo está totalmente blanco. En este caso, si tomamos la fotografía en JPG y reducimos la saturación de color o el brillo, no tendríamos prácticamente información para que la definición de este techo se vea de manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si lo tomamos en formato RAW, todo esto va a tener información. Por ende, si bajamos el brillo, vamos a tener toda la información de estas sombras que generan
por lo menos aquí se ve mejor, no son los ladrillos, sino la parte de arriba del techo. Entonces, cuando vayamos a trabajar en el celular, Procam, por ejemplo, o en la cámara digital, siempre tomar la fotografía en formato RAW. Son más pesadas, pero contienen mayor información. Entonces, con esto tratamos de condensar al máximo la mayor cantidad de información para que ustedes se puedan llevar más o menos unos tips de cómo tomar la fotografía como ustedes realmente quieren. Después seguramente vamos a hablar un poquito de temas de creatividad, de qué hacer, cómo tomar la fotografía, pero ya por lo menos tienen las bases para que si quieren una fotografía más clara, más oscura, o en movimiento o sin movimiento, ya saben qué cosas alterar y sobre todo en qué formato guardarla para que tengan la mejor calidad en sus fotografías. De antemano quiero darle muchísimas gracias por este espacio a todo el equipo de Evo Concept. Estamos súper abiertos en Yellow Corner para que aprendan un poquito más del arte fotográfico y nos visiten en nuestra página web. Así que con esto me despido, mi nombre es Jesús y nos vemos en la próxima. Gracias.